No sé cómo funciona eso, pero vamos a saludar. Ahí va. Qué raro esto, ¿no, Sole? Yo la verdad que es la primera vez que estoy haciendo esto, así que no sé bien cómo funciona. Aye se sumó. Vamos a esperar que se sigan sumando. Dale. ¿No trajiste música para poner No. así de fondo? ¿Vos querés poner música, Fede? Sí. ¿De fondo? Tengo una canción que les puedo cantar. No. No Fede empecemos. tiene una canción que puede cantar. Carles desde Barcelona, compañero. Fede, ¿querés exponer tu canción? A, B, C, D, E. ¿Querés contar lo que estuvimos haciendo durante el día, Sole? ¿Querés ir contando? Ay, se acaba de unir Flor, mi mejor amiga. Hola, Flor. Pide Carla que cante, Fede, ¿eh? Están pidiendo acá canción. Hola, Ro. Carla. No, Carla, es un amigo Ah, mío. yo creía que iban a atacar. Vamos a ejercer el valor. No puedo cantar. Hoy no puedo. Hoy no puedo, No estuve puede. cantando todo el día. No. Hola, Rosa, Todo el día estuve Morido, cantando. Florencia, Falcone, Corazones. Hola. Bueno, vamos a esperar un poquito más Vale. para que se sigan sumando. Ah, Berti Tamara, la conozco, esa es la Tami, mi hermana. Esa. Tu hermana. Ahí Sí, se sumó mi hermana, Gaeta. mi hermana. Hola, Andy también. Qué bien. A ver quién más se suma. Por Facebook que ya hay 3 personas, Ok. Acá no aparece en el Facebook. Claro, ahí está el Estamos Facebook. aprendiendo. Sí, pero bueno, no veo los nombres. No, yo Como para saludar. no los veis todavía, pero Ok. yo estoy controlando acá. Hay que Hola, saludar. hola Tami, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Primera pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Alguien si nos quiere contar si se está escuchando bien. Tam Librería también se unió. Esa es mi familia. Ah, Bien ahí. ¿Se escucha? ¿Alguien? ¿Se Hola, anima? Mati. Acá te están diciendo feliz cumple, Fede. Y que no terminaron de pintar la ventana. Sí, se escucha. Gracias. Gracias. Y se fue. Se fue el comentario. ¿Quién dijo lo de...? Florencia Falcone creo que era. No. ¿No? ¿Puede ser? ¿Me equivoqué? ¿A quién le falta pintar la ventana blanca de quienes están por acá? Hola, Matías. Hola. Gracias, Ro. Gracias, Carla. Gracias. Genial, Mati, que se escucha bárbaro. Hola, Ale. Bueno, no sabemos a quién le falta pintar la ventana. Va llegando gente al baile. Al baile. Pero no sabemos si están seguros de a qué baile están llegando. Detalles. Hola, Fede. Hola, Fede, escritor. Vamos a saludar. Saludar. Ah, sí se puede. Bien. Te están mandando Se unió Juan, se unió Emma. feliz cumpleaños. Hola, Ale. Te saludé ya 2 veces, pero no importa. Esperamos un ratito más, Ole, ¿te Dale. parece? Y vemos. Esperamos un ratito y arrancamos. Hay 17 personas en total, ¡Oh! Somos todos más famosos. Bueno, antes de hacer esto les contamos que estuvimos pintando, estuvimos lijando. Ahora les vamos a contar más todo lo que estuvimos haciendo, pero restaurando la casa de pe a pa. A mí hoy me tocó pintar tú una puerta de verde. ¿A vos, Ole? A mí una puerta en blanco. En blanco. ¿Y estuvo buena la tarea? Sí, a mí me encanta pintar. ¿A vos? ¿Sabéis lo que me encanta?
Lijar. Amo lijar. O sea, una casa de no sé cuántos metros cuadrados lijamos. No le crean, no le lijé. crean. Felicidad total. Para esto me sumé, para lijar. Acá saben que no es verdad, pero bueno, no importa. No, igual vamos a pintar en serio, está muy bueno, es terapéutico, está bueno. Fabio también se unió. Bueno, ¿arrancamos ya? Vamos. Bueno. Bueno, vamos a empezar a dar inicio a este vivo de hoy. Tanto para Sole como para mí es algo nuevo hacer esto, así que los chistes, las risas y quizás algunos trastabilleos que podemos llegar a generar es una especie de mezcla de cansancio, de nervios, pero sí estuvimos preparando algo que queríamos compartir como personas interesadas en la salud mental y como integrantes de la BILPLI, que rápidamente les pasamos a contar de qué se trata. Este lugar, con esta sigla tan particular, que es BILPLI, significa Biblioteca y Librería Popular, Literatura Inclusiva. Bien, es una asociación civil y una biblioteca popular que va a abrir sus puertas en breve. Aún no pueden venir, ya en breve van a estar invitados, todavía no, y está en Capital Federal. Habrá más información al respecto después. Somos un grupo grande de personas, muchas venían soñando y trabajando en este proyecto hace mucho tiempo, otras, en mi caso, me sumé sin querer queriendo, de repente formé parte de este grupo y ahora estoy muy contenta de estar acá, formando parte de ello. Bueno, también vamos a tener una biblioteca, vamos a tener una librería y sobre todo un espacio que se llama Espacio Ecuen, que es el espacio cultural envolvente, donde se van a ofrecer talleres de oficio, de disciplinas, y aparte va a tener un espacio donde vayamos a abordar temáticas sociales, contención, asesoramiento, y también se van a desarrollar a futuro actividades de tipo cultural y social, como por ejemplo ferias, presentaciones de libros, cine debate y un montón de cosas más. Bueno, vemos que se está sumando gente, bienvenides, gracias por acompañarnos a nuestro primer vivo con Sole segundo de la BILPLI. Hola, Pío. Bueno, les contamos igual que la característica más importante de este espacio y la cual llevamos como más adelante y que más nos interpela también y creo que nos une, nos enorgullece, tiene que ver con que los espacios de la BILPLI serán trabajados y gestionados por personas trans y personas que salen de contexto de encierro, generando fuentes laborales en torno a las poblaciones que hoy en día más padecen la falta de empleo, ¿sí? Eso para nosotros es como la base fundamental de este espacio que está empezando a crecer y a tomar forma y cuerpo y también sentido. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Recién hicimos un par de chistes, pero tengo la lista. Arreglando las paredes, poniendo enduido, cemento donde es necesario, pintando marcos y marquitos, techos, paredes completas, pintando muebles, trayendo muebles, sumando muebles, haciendo muebles, consiguiendo artefactos varios, de todo, y lijando, por supuesto, hemos lijado a morir. Pintando puertas también. ¿Qué más hemos hecho, Sole? Bueno, no se imaginan todo lo que estamos haciendo acá, es una locura. La verdad que con esto ya sentimos que es la BILPLI. Ya este es el espacio, la verdad que es una locura, está buenísimo. Realmente tengo unas ganas de que vengan a conocer el espacio cuando podamos abrir, porque nada, estoy segura que les va a encantar tanto como a nosotros. Muy bien, tal como Carlas ahí da cuenta, tenemos todas las manos pintadas, los pelos pintados. También estamos sosteniendo espacios de asamblea para seguir construyendo hacia adentro.
Y también vamos construyendo hacia afuera y tendiendo redes con lo comunitario, con el territorio, con el barrio, con otros espacios, con otras organizaciones que tienen preocupaciones similares o cercanas a las nuestras. Vamos abordando y compartiendo esas temáticas. Hola, mami. ¿Algo más que quieran decir, Sole, para iniciar esta charla? No, yo creo que podemos arrancar, ¿no? Con el tema. Dale. Bueno, los dejo con Mili un ratito. Te voy a pedir 2 centímetros de espacio Dale. con la silla. Ah, me corrijo. Esto es así, en vivo es así, todo es así. Bien, como adelantamos un poquito el tema de hoy, no sé, es que creo que no dijimos nuestros nombres, pero por las dudas, No. Yo soy Emilio Berti Yo soy Sole Macías. y el tema que hoy les queremos compartir, presentar, dialogar, ¿se puede saber dónde es? ¿Se puede saber dónde es? Por lo pronto se puede saber que es en Capital Federal. En Paternal. Bien, y vamos a ver más o menos, empieza por Pa y termina con Ternal. Así Parece que que lo dijiste igual, saquen ¿eh? saquen sus conclusiones de por dónde es. Hola, Cami, yo sigo saludando gente. Bueno, listo, me callo. Acá habla Mili ahora. Sobre la famosa. Bueno, vamos a compartir algunas cuestiones que hemos preparado. No todo, es imposible abordarlo todo, una temática tan compleja, pero que a las dos nos interpela y nos afecta por igual, al igual que el colectivo que somos la BILPLI, que es la salud mental, un tema que traemos. Y a modo para empezar, ahí se ríe Carla, para empezar, o sea, ¿de dónde sale esta palabra, no? ¿Qué hechos o qué acontecimientos acompañan al surgimiento de la palabra y el significado que ha ido cambiando en la historia sobre la salud mental? Bien, el primer acontecimiento o hecho relevante tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, cuando es conocida y visibilizada la situación de los holocaustos, del holocausto, de los campos de concentración, la similitud del momento en el que, de la forma, perdón, me salió un cartel en el celular y me desconcentró, no fui yo. La similitud de los campos de concentración con la situación en que las personas estaban en los espacios manicomiales llama la atención por primera vez como nunca lo había hecho. Y esto empieza a ser problematizado, por ejemplo, por un organismo grande que se gesta en esos años, como es la Organización Mundial de la Salud, pero no solo por un organismo internacional, ¿sí? O sea, es importante que a nivel internacional esto empiece a tener una palabra, que es salud mental, relacionada con la psiquiatría de ese momento, relacionada también con la idea de la armonía. Piensen que recién se salía de la Segunda Guerra Mundial, eran los tiempos de posguerra, y la idea de síntesis, de unión, de mantener relaciones armónicas, estaban muy presentes para definir esta noción. Sin embargo, a partir de acá también empiezan a generarse experiencias de desmanicomialización, experiencias de desinstitucionalización, siendo las más conocidas, si alguien por ahí tiene algún recorrido, la italiana, la inglesa y la francesa, pero también en la región hubo experiencias interesantes, ¿no? Y a mí me gusta retomar que algunas cuestiones importantes de estas experiencias, como fue la crítica del sistema psiquiátrico, la crítica a la institución manicomial, hoy en día seguimos con temas por resolver, pero también fueron aprendizajes que quedaron, ¿bien? No es lo mismo que si no estuviesen. Particularmente en Argentina, aunque hubo experiencias, como les contaba, antes de la última dictadura cívico-militar, después el campo vuelve a tener como una presencia, ¿sí? Empieza a ser bien problematizado, busca nuevas definiciones, empieza un proceso que va a terminar con la ley 26657, donde sí o sí, en Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica, por las experiencias similares, hablar de salud mental va a estar relacionado a los derechos humanos, a la situación de las personas, a la situación de las identidades, no solo porque los manicomios mismos fueron espacios de detención y desaparición de personas, sino porque es difícil poner el límite dónde empiezan las cuestiones de salud mental y dónde empiezan las de derechos humanos, se intrincan, se influyen mutuamente, tienen prioridades muy similares y está muy relacionado a la historia del país. Bien,
Por otra parte, cuando uno piensa en los orígenes y en qué significa la salud mental y cómo se ha ido definiendo, es muy relevante poder nombrar las experiencias, sean de las personas sobrevivientes al manicomio, las personas locas, las personas neurodivergentes, los grupos, los colectivos, los apoyos mutuos, que han escrito desde la primera experiencia o en conjunto con profesionales y familiares, conocimientos, palabras propias y discursos que les ha dado la experiencia de la locura. ¿Bien? Y eso también ha sido un material, pero un material más allá de lo discursivo, también corporal, para poder seguir discutiendo lo que es salud mental. Bien, ¿por dónde seguimos? Hay sí una definición, esto fue como un poquito de historia, pero hay una definición que es bien importante para poder como establecer un sentido, un piso cuando decimos salud mental. Salud mental sale de la noción de salud, de la Organización Mundial de la Salud. Podemos estar de acuerdo, ¿por qué? Porque la salud no es entendida como la ausencia de enfermedad, ¿sí? Tiene que ver tanto con lo mental, con lo social, con el bienestar físico. No es la ausencia de algo, no es un estado de una vez y para siempre, no es blanco o negro. Para poder empezar a entender y problematizar la salud mental, esto es bien relevante. La Ley Nacional de Salud Mental retoma esta noción de salud y entiende por salud mental, lo voy a leer literalmente, un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Qué es lo importante acá? ¿Por qué se viene luchando? ¿Qué es a lo que no podemos volver atrás? A entender la salud mental como una enfermedad, como solo algo biológico, solo algo que está en un lugar. Necesita ser entendida, leída, también abordada y gestionar cuidados y lazos a partir de una noción cultural, política, integral, subjetiva, identitaria, social. No es menor. No es menor, y como luego después mi compañera Sole les va a contar, nosotras entendemos que la pandemia y lo que pasamos con los primeros meses de aislamiento, sobre todo, vino a poner sobre la mesa que la salud mental, primero, tampoco está solo en los manicomios, sino que se trata de una cuestión social, general, que afecta a todos, no por igual, pero a todos, y que tiene que ver con dimensiones sociales y culturales de la vida y de cómo vamos construyendo esas vidas. Por último, me gustaría contarles, para después ya darle paso a Sole. Primero, si hay alguna pregunta o algo que quieran decir o consultar, por supuesto es bienvenido, seguramente lo tomaremos al final. Si algo no se entiende bien, también, si necesitan volver a explicarlo, así que se vuelve a explicar. Y por último quería tocar algunos puntos de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, que se promulgó en el 2010 y se reglamenta en el 2013. Así que se fue llevada a cabo como un proceso muy interesante donde formaron parte un montón de actores, no solo algunos abogados y jueces, realmente hubo profesionales, colectivos de derechos humanos, usuarios, familiares, sobrevivientes del manicomio. Un proceso de discusión y de construcción colectiva, la Ley de Salud Mental. Y uno de los puntos más relevantes tiene que ver con el cierre de los manicomios. Sí. Poner sobre la mesa, sí. Bien, ahora gracias Florencia por el comentario. Bien, primer punto importante, cierre de los manicomios. Estaba predispuesto para el 2020, estamos en el 2021. El proceso de cierre o de desmanicomialización, como por ahí se elige llamar o se prefiere llamar, ha sido poco, no ha sido lo suficiente. Ha habido una ausencia de políticas del Estado, como acá dice Florencia también. Ha habido mucha resistencia y mucha pugna, porque muchas veces, o uno de los argumentos suele ser, si cierran los manicomios van a dejar todas esas personas en la calle. No, les vengo a contar, o lo podemos hablar, y si alguien tiene alguna experiencia o comentario la puede compartir, por supuesto, pero para que
haya, o sea, para que se pueda llevar a cabo el proceso de cierre de manicomio, sí o sí tiene que haber un proceso de implementación de dispositivos alternativos, intermedios, como por ejemplo generar salas de atención de salud mental en hospitales generales, no que estén siempre alejados, apartados, totalmente estigmatizados, ¿sí? El plan sería que se generen cooperativas, hospitales de día, hospitales de noche, residencias múltiples de todo tipo, cooperativas de trabajo, espacios de formación, espacios culturales, espacios de encuentro, ¿bien? De esto se ha hecho poco y nada, pero no hay nada, hay algo, además que es poco y no alcanza, y ha sido cada vez más urgente. Otro punto importante fue el tema de los periodos de internación, ¿bien? Se establecen criterios bien específicos y modalidades específicas, pero sobre todo para cortar con 3 cosas muy relevantes. Primero, la internación compulsiva, ¿bien? Cualquier persona puede internar a cualquier persona, no. La internación voluntaria e involuntaria pasan a ser 2 criterios muy relevantes a tener en cuenta. Y sobre todo la palabra de la persona, ¿bien? Después, se quiere cortar con la puerta giratoria, o se intenta romper eso, que es las personas que entran y que salen todo el tiempo en internación y vuelven a entrar. Y por último, que seguramente es lo más grave y con lo que aún se convive, que es la detención de personas por años en los manicomios. Y después les puedo contar algunos números, pero hay personas que están 20, 30, 40 años de su vida, 50, y se han encontrado también personas, un señor que estaba en el Melchor, 80 años de internación. Es mucho. Ahí es donde se viene a dar un cambio paradigmático, un giro absoluto con esas situaciones, o se intenta, porque las personas siguen en los manicomios, no se han cerrado. Por otro lado, la noción de padecimiento. La ley habla de padecimiento, no habla de enfermedad y no habla de trastorno, lo cual busca una noción de padecimiento o sufrimiento o experiencia o proceso que no tenga que ver solo con lo biológico, que no sea una cuestión individual, que se pueda leer desde lo amplio, desde lo integral y desde lo colectivo. ¿Esto niega el dolor de las personas? No. ¿Niega la posibilidad de la experiencia de la escucha de voces, de las alucinaciones y de los sentimientos que puede esto generar? No. No, al contrario, las retoma y propone abordajes para estas situaciones, ¿bien? Donde sobre todo la persona no sea principalmente tildada, por ejemplo, de peligroso de una vez y para siempre por atravesar una experiencia de este modo. Que esa es otra de las cosas importantes de la ley que viene a aclarar. Bien, y el último que quiero sumar es que la ley de salud mental retoma la problemática de las adicciones y de los consumos dentro de la ley como una problemática de salud mental. Ahora sí, dejo a mi compañera Sole. Bueno, ahora sí te pido que te corras un poquitín. Vale. Bueno, yo les quiero hablar un poco como había anticipado Mili, del tema de la salud mental en pandemia. Cómo afecta la pandemia a la salud mental. Y en principio les quiero contar cuál es el concepto de salud desde la psicología social. Desde la psicología social, el concepto de salud está totalmente ligado a lo que es aprendizaje y a lo que es adaptación activa, ¿sí? Ahora yo les voy a explicar bien qué es. Según Pichon-Rivière, que es el padre de la psicología social, el sujeto es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos seres sociales, no podemos vivir aislados y necesitamos de los demás para subsistir, para desarrollarnos. Incluso desde que somos bebés, el bebé por sí solo no puede subsistir. Necesita amor, necesita contención, necesita alimento, y para esto sí o sí necesita a otra persona, principalmente alguien que cumpla un rol materno, no necesariamente la madre, pero sí alguien que cumpla ese rol o esa función. Esto que yo les decía
de ser de necesidades tiene que ver con necesidad-satisfacción. El bebé necesita comer y cuando lo hace, satisface esa necesidad. Por eso se dice que el sujeto es un ser de necesidades. Esta interacción es lo que va a determinar la construcción de vínculos. Y esto pasa porque el bebé va a transformar a la madre y a la vez viceversa, ¿no? Y esto es lo que yo les decía antes de aprendizaje, de adaptación activa, porque cuando uno se adapta activamente a algo, esto significa que transforma la realidad. Y a su vez, cuando transforma la realidad, se transforma uno mismo. Entonces, cuando esto se logra, hay aprendizaje. Y el aprendizaje es aprendizaje de la realidad. Entonces, la salud para la psicología social es poder hacer una lectura de la realidad para poder enfrentarla y para poder resolver los conflictos que se presenten. Y a mí lo que más me interesa destacar de esto, de la psicología social, tiene que ver con esto que yo les decía, de que no podemos vivir aislados, y el tema de los vínculos. Porque cada vínculo es diferente a otro, porque depende de la experiencia de cada sujeto, y por eso la base de todo es la subjetividad. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa es qué pasa con los vínculos en pandemia. Y les quiero leer algo de Silvia Bleichmann. Ella era una psicóloga, una socióloga, y en el 2005 escribe: la infancia y la adolescencia constituyen momentos centrales para la constitución subjetiva, donde las condiciones histórico-sociales particulares tienen un rol central. Son tiempos donde los vínculos intersubjetivos con las primeras personas encargadas de la crianza y luego con las demás adultas y adultos cercanos y con otras niñas y otros niños contribuyen a su crecimiento, desarrollo y a su construcción identitaria. Entonces, lo que estaba intentando decir ella en este texto es que en la infancia y en la adolescencia es el momento en que se empieza a constituir esta subjetividad. Y por eso es muy importante quienes están a cargo como adultos responsables. Pero también hay que tener en cuenta que estos adultos responsables también están en esta situación de pandemia y con todo lo que eso genera, ¿no? Y hay algo que llama mucho la atención, y es que con la pandemia se transforma el concepto de lo cotidiano, y esto es lo que se ve reflejado en los vínculos. Hay una discontinuidad de estos vínculos afectivos que son en realidad lo que constituyen el sostén emocional. Y lo preocupante es que esta incertidumbre comienza a naturalizarse. Yo les quiero contar un poco sobre un estudio que realiza UNICEF sobre la niñez y la adolescencia, y empieza a indagar las necesidades emocionales y los cambios en los comportamientos en la niñez y en la adolescencia, y el fin es darle visibilización a las necesidades de niñas y adolescentes y también promover un mayor bienestar y desarrollo, y se lleva a través de un espacio lúdico con videos, con juegos, con dibujos, con audios, grupos de conversación. Entonces ahí ellos podían volcar todas sus expresiones, sus miedos, sus incertidumbres, las inquietudes, todas las vivencias. Por supuesto que por la situación de pandemia se hizo a través de lo tecnológico, obviamente no de forma presencial. Y las personas que realizaron este estudio dijeron: el estudio nos permitió conocer sus percepciones y emociones, así como las diferencias que presentan según la edad, el género, la autopercepción étnica, el lugar de residencia y distintos contextos de vulnerabilidad social, y formular recomendaciones para el diseño de intervenciones para su contención y acompañamiento. Bueno, este estudio se desarrolló en 3 mediciones
y se hicieron entre agosto del 2020 y febrero del 2021. ¿Por qué 3? Porque la idea era ver qué pasaba en distintos momentos de la pandemia, cuáles eran los efectos en cada una de estas etapas. Y en cada una de estas mediciones se entrevistó a 780 niñas y adolescentes de 3 a 18 años de distintas regiones como San Salvador de Jujuy, Resistencia, Mendoza, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Bueno, de este total, el 56% se identificó con el género femenino, el 43% con el masculino. 2 participantes se autopercibieron como no binarios, uno como persona trans y uno no contestó. A su vez, el 40%, esto es importante porque el 40% pertenecía a hogares con déficit habitacional y un 11% a hogares pertenecientes a comunidades originarias. Quiero contarles un poco de esto, de lo que es el déficit habitacional. Se consideran hogares con déficit habitacional los que se encuentran en condiciones de hacinamiento, son viviendas que no tienen acceso a agua potable por conexión de red, o no tienen inodoro en el interior, o tienen un pozo ciego pero no tiene cámara séptica, y cuyo barrio no tiene un trazado urbano con veredas y desagües. Las dimensiones que se tuvieron en cuenta para esto fueron el ámbito familiar, el ámbito educativo, la autonomía y heteronomía. Esto tiene que ver con la capacidad de conducirse de manera independiente, de expresión de los hábitos, también sociabilidad entre pares, proyección a futuro, y en el caso de adolescentes, el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, salidas con amigues, la vuelta a las clases, las expectativas de futuro, las relaciones intrafamiliares y los vínculos sexoafectivos. Bueno, quiero contarles un poco sobre los resultados, las observaciones que se hicieron. En la niñez, el juego es fundamental en esta etapa y en este contexto, sobre todo, fue fundamental esa creatividad o lo lúdico que pudieron desarrollar, porque eso les permitió volcar en las producciones, en los dibujos, en los audios y en todo lo que presentaron, todas estas incertidumbres, todos estos miedos, las vivencias que yo les contaba anteriormente. También hay que mencionar que es importante también en esta etapa, como también les decía antes, ¿no? lo del adulto responsable. ¿Por qué? Porque cumple una función vital para el bienestar emocional y para acompañar estos procesos que vayan generando durante la pandemia. Y también otra cosa que es importante, que el 39% de los chicos no tenían déficit habitacional, lo cual obviamente dificultaba también este espacio creativo. También en la niñez se observó generalmente ciertos malestares, que se ponían por ahí más irritables, de mal humor, enojados, fastidiosos, intolerables, a lo largo de estas 3 mediciones. Y en los adolescentes también estos malestares, pero esto tenía más que ver un poco con las salidas con amigues que obviamente no estaban pudiendo realizar. Principalmente también quienes estaban por terminar el secundario, porque les generaba tristeza, les generaba ansiedad y sobre todo incertidumbre, porque ya al tener una edad que se daban cuenta de la situación, la incertidumbre fue como una palabra bastante presente en todo el estudio.
También el tema de las clases, porque en un momento, con respecto a las clases, también había muchas dificultades con esto que yo les decía del déficit habitacional. Por supuesto que era más complicado, porque quizás no tenían conectividad o no podían acceder a estas clases. Y bueno, para cerrar yo les quiero contar la conclusión a la que llegó el estudio. Y bueno, determinantes que producen sufrimiento psicosocial: déficit habitacional, deficiencias o insuficiencias de adultos significativos que acompañan el proceso de crianza, ausencia de ceremonias de cierre de etapas escolares, sentimiento de discriminación y estigmatización, ausencia de apoyo para las tareas escolares, el agobio por la cantidad de tareas que no comprenden o no pueden realizar solos, dificultades o insuficiencia de contacto con la escuela, distanciamiento en el vínculo con docentes, no sentirse escuchadas, comprendidas, clima familiar violento y violencia institucional, falta de participación en la toma de decisiones respecto a sus vidas, precaria situación económica de la familia, situaciones de violencia en la escuela, peleas, burlas, exclusiones, debilitamiento de lazos sociales con pares y familias por el distanciamiento físico. Por último, los factores protectores de la salud mental durante la pandemia: capacidad para simbolizar emociones, participar y ser protagonista en las decisiones concernientes a su vida, reconocimiento y respeto por la diversidad, capacidad de construcción de lazos afectivos y compartir con otros, capacidad para jugar y construir sentidos de forma creativa, empatía por el sufrimiento del otro, respeto por los derechos humanos, sentirse acompañada y escuchada, capacidad de cuidarse y cuidar a otros, contar con el apoyo de vínculos intersubjetivos con adultos. Y bueno, como cierre, en base a este estudio, UNICEF elaboró una serie de recomendaciones para el sector de salud, para el sistema educativo, el ámbito familiar, la difusión de información y para el desarrollo local y de instituciones sociocomunitarias, tales como la implementación de dispositivos interdisciplinarios de abordaje psicosocial, articulación entre servicios de salud con las escuelas, generar espacios de escucha y contención e implementar estrategias de espacio lúdicos, entre otros. Así que bueno. Bueno, yo quiero, venimos bien de tiempo. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, reiteramos, la pueden dejar por acá, que nuestro querido Fede está cerca para pasarnos cualquier consulta que llegue. Yo les quería contar unos números también, así como recién hizo Sole, mientras esperamos alguna consulta. La idea de estas dos partes de la charla fue entender que la salud mental no solo es la institución manicomial, el hospital psiquiátrico, también que forma parte de todos, de las niñas, que tiene que ver con las situaciones de educación, de cuidados, de las redes que tenemos de contención o que no tenemos. Finalmente, yo les cuento, por ley debería hacerse un censo de salud mental nacional por año. Sin embargo, el último y el único que hubo fue en el 2019. Aproximadamente de ese censo se supo que 12.035 personas estaban internadas, que la media de edad es de 50 años, que solo el 28% de las personas habían firmado un consentimiento informado, que el 37% de las personas continuaban internadas por problemas sociales o falta de vivienda, que es uno de los grandes problemas que hay, que últimamente quizás está emergiendo más como problema, o se está sabiendo más, o se está retomando más. El 60% refirió que no puede hacer llamadas telefónicas desde donde está, y que el total promedio de la internación aproximadamente es de 8 años, ¿sí? Y aunque no se han hecho estudios tan amplios nuevamente, sí, por otros informes se puede saber que esas condiciones siguen persistiendo hasta el día de hoy. ¿Querés sumar algo más, Ale? Quiero ver quién más se conectó. Bueno. Se conectó Fer, Baires, Atelier. Tengo una bueno. pregunta.
Fede tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta del otro lado. Esta semana que pasó se estuvo hablando mucho. ¿Lo escuchan a Fede? Pero a mí todo lo que se habló, más que interesarme en sí. Ahí está Fede. Está Fede. Ahí está. Está Fede. Lo que. ¿Cómo lo vas a tener ahora? Ahí está Fede. Nada, es también preguntar algo que me vuelve cuando aparecen algunas cosas que son rimbombantes, pero es el hecho de... se habla mucho de la ley de salud mental, y yo quería preguntarles por eso. Porque digo, ¿por qué se habla tanto de la ley de salud mental? ¿Es porque la ley tiene aspectos que no se cumplen? ¿No es una ley anticuada? ¿Porque quieren que haya una nueva ley? ¿Por qué se habla tanto de la ley de salud mental? Más que de salud mental escucho hablar, quiero decir. Más de la ley que de salud mental en sí. Bien, bueno, voy a hacer así esto ya un poco improvisado. Bueno, acá Flor dice, excelentes los datos, es importante la capacitación y la educación en este tema. Se escucha cumpleañero, gracias, sí Flor, estamos de acuerdo. Voy a intentar dar una posible respuesta a lo que Fede planteaba, que no es menor. Una cosa que está bueno que puedo ahora decir a partir de lo que dice Fede es: la ley de salud mental no es perfecta, no es total, es una herramienta, una situación necesaria para cuidar y garantizar los derechos de las personas en general y las personas con algún padecimiento particularmente o que atraviesan alguna situación de crisis. Es cierto que la salud mental de un tiempo a esta parte viene siendo una temática relevante, pero a partir de un montón de vectores diferentes y que a partir de la pandemia, por primera vez igual viene a ser un tema instalado también desde el Estado, desde los medios hegemónicos y no hegemónicos. Digo, yo tengo familiares, tengo amigos, empresas que hoy se preocupan por la salud mental, empieza a ser una temática relevante, el tema es, dependiendo de dónde, se le dará un significado a ello. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que se hable mucho de la ley de salud mental. Yo creo que se habla de un solo modo, suele ser bastante... Al principio decíamos que genera muchas resistencias, muchas no consonancias entre diferentes sectores. Creo que debería ser un poco más conocida y también creo que muchas personas... que yo no soy el ejemplo específico, pero hablan y abordan el tema sin trayecto o actualización del problema. Bien, no sé, Fede, si te sirve. Sí. Yo lo que recomiendo, o sea, leer una ley nunca es sencillo, sin embargo es interesante, es necesario. Recomiendo poder buscar profesionales que saben, ahí está saludando, que saben de ello, poder leer de última diferentes medios, nunca quedarse con uno solo, poder entender diferentes voces, pero sobre todo ir a conocer. Y también un argumento que se suele dar, sí, es el tema de los recursos, y hay una cuestión de que en todos estos años la ley ha sido muy buena, pero ha faltado una voluntad, ha faltado una implementación mucho más profunda, se ha ido lentamente, y creo que eso es por algo que hay que luchar. Sin ser la mejor, sin ser la única, es como un horizonte hacia cual ir, no un estado de situación dado por hecho. Bueno, gracias Mili por la respuesta. Reitero algo que acá dice Flor, que es importante la formación y la educación en este tema, absolutamente, desde los organismos, los ministerios, en las escuelas, en las familias. Es importante que se hable de salud mental, de los afectos, de las sensaciones, de las más bienvenidas y las no tan bienvenidas. Estamos de acuerdo, Flor. Y también entender que es demasiado amplio, ¿no? El concepto de salud mental. También nosotras intentamos empezar a abordar un poco, pero se puede hablar horas y un montón y es demasiado amplio. Yo tengo otra pregunta. Dale, Fede tiene otra pregunta. ¿Por qué se suele, o consideran ustedes, o si quizás hay algún desarrollo en torno a eso teórico,
¿por qué se suele hablar de salud mental como escindida de la salud? ¿Por qué hay una división tan marcada entre la salud y la salud mental? Pareciera que como que se distinguen. Me parece que es bastante interesante lo que estás planteando, Fede. Me parece que la salud psíquica es tan importante como la salud física. Yo creo que no tendría que existir esta división que planteás. Creo que tiene que ver con lo que contaba Mili antes del tema de la estigmatización. Creo que tiene que ver un poco con empezar a deconstruir esa idea. Claro. No, pero además de, obviamente, ¿no? Comparto plenamente, pero no hay una cuestión de decisión política de dividir las aguas, digo, de que la salud mental no, cuando se dice salud no se considera la salud mental dentro de esa salud alopática, vamos a poner, o salud general, como que la salud mental no es la salud, ¿no? Como que parece que a mí me da esa sensación cuando escucho, ¿por qué hay que aclarar salud mental cuando hablamos de salud mental? Sí, puedo aseverar otra posible respuesta y voy a intentar ser un poco más corta. Creo que hay una cuestión por ahí quizás a nivel teórico o legislativo de los problemas que abarcan la salud y la salud mental, que para poder comprenderlos, analizarlos y darles respuestas adecuadas es necesario poder tener distintas palabras, distintos lenguajes, distintos conceptos que nos ayuden a problematizar específicamente. En el día a día hay una necesidad de construcción conjunta, por supuesto, cualquier persona que esté internada se puede quebrar un pie y por ello sufrir, una problemática puede llevar a la otra. Por eso la idea, creo que central acá, de última con la que nos podemos quedar, es la idea de salud integral. Y de que la salud no es solo ausencia de enfermedad, digo, ¿no? Y cuando pensemos y hablemos de salud, también me gustaría dejar como que muchos conceptos o muchos significantes hoy están en mucha disputa, digamos, hay muchos grupos, por ejemplo, de activismo que no están de acuerdo con la palabra salud mental, entonces hay todo un meollo de discusión allí, o con padecimiento. Bien, una buena pregunta por acá. ¿Cómo se aborda para ustedes la desestigmatización de las enfermedades mentales? Bien, yo alguna respuesta tengo. Interesante, muy interesante la pregunta. Sí, y siempre surge, siempre emerge, porque es preocupante, porque es lo que hace que muchos cambios no se puedan dar. Yo particularmente, y quizás por lo que estudié o algún desarrollo que tengo, creo que hay algo muy fuerte con los medios de comunicación, los discursos que instalan y las discusiones, o las no discusiones, sino los sentidos comunes que instalan, que son necesarios desarmar y es necesario disputar. Que sería una forma de desestigmatizar la locura directamente. Después, que por supuesto más personas puedan conocer la ley, las problemáticas, abrazar esas situaciones, digo, no nos pasan tan lejos y muchas veces las negamos o las de unas mismas. Creo que son modalidades que podría haber. ¿Alguna opción más? Yo me fijo en Facebook. Vale. Todo muy casero esto. Al fin y al cabo. Hola Luli. Y bueno, igual Flor, como vos decías hoy, con educación, con más formación, con actualización de las problemáticas, también entender que desarmar las figuras y los arquetipos de, no sé, el loco peligroso, o que hay un solo modo de padecer, hay que desarmar todas esas nociones. Sí, en salud, en lo que es en los ámbitos de educación primaria y secundaria no se habla de salud mental, ¿no? Hasta donde yo recorrí y sé, no, quizás, vuelvo, se hable de los afectos, sea como una palabra de la afectividad, la sensibilidad, digo, a través de la ESI es un área a retomar, y es algo que uno podría retomar desde allí,
Porque bueno, también si se habla de género, si se habla de identidad, que es un poco de lo que Sole venía a traer, estamos hablando de salud mental, lo estamos poniendo sobre la mesa, pero quizás no con esas palabras. Sin embargo, si alguien tiene un recorrido en la escuela primaria o secundaria que nos quiera contar al respecto, bienvenido es. Pero no, la formación es una de las patas más flojas, donde hay que Claro, por eso, ajustar más. preguntaba por eso. Incluso también me pasa que dentro de contextos donde son contextos de problemática, como ser, no sé, el contexto de encierro, ¿no? Que es otro de los temas que vamos a abordar en estas transmisiones. Muchas veces pasa que en los contextos de encierro, quienes hemos ido a contextos de encierro sistemáticamente y hemos trabajado, son personas que están problematizadas, digo, que pertenecen a una población vulnerada, que hablan de la locura de un modo peyorativo. O sea, no hay solidaridad ni empatía incluso, ¿no? La salud mental es como dentro de las estigmatizaciones de las más apaleadas, digo, porque ni hay una capacidad de empatizar ni de realmente cuestionarse, che, yo pertenezco a una población vulnerada y la otra persona a otra población, y que nos atraviesan las problemáticas, ¿no? Como que eso me parece recontra mega zarpado a nivel de la salud mental, porque es como que es de las problemáticas más estigmatizadas que hay. Sí, yo tengo como dos respuestas. Creo que tenía tres, pero una se me escapó. Una tiene que ver con que históricamente las personas locas... Ay, cuidado con el celu que recién tapó el audio. Gracias, Luli, siempre tan ahí. Bueno. Ahora vamos con algunas preguntas que hay ahí. Gracias por dejar preguntas, no estábamos seguros de que suceda. Con respecto a lo que planteaba Fede, yo creo que sí, históricamente la locura, el padecimiento, el sufrimiento ha sido muy dejado de lado, muy silenciado, con un montón de mecanismos atroces y totalmente torturado, y esto data de 500 años atrás. Históricamente sigue de esta forma. Creo que es desde, como hoy contábamos, hace unos 70 años de ahora en más, que esto se empieza a problematizar, a visibilizar. No es que no existía, sino que se problematiza. Y por otro lado, creo que también tenemos una tendencia a pensar la salud mental muy cerca de lo clínico, del psicólogo, del psicoanálisis, que también trae, ¿no?, en lo suyo. ¿Quién no le ha dicho a alguien, quizás debería... a una madre, a un padre, a un primo, tengo ganas de ir a hablar con alguien, con un psicólogo, pero ya querés ir al loquero? Digo, ¿no? O sea, como hoy decíamos, no es solo en el manicomio donde están ahí todos los estigmas, sino que abre un montón de dimensiones. Ahí Rosa Borido dice, excelente charla, ¿concuerdan que haya una ley similar a la ESI para implementar una educación de enseñanza con respecto a la salud mental a las niñas en las escuelas? Es una pregunta. ¿Querés sumar algo? Es que yo creo que es sumamente importante, tanto la ESI como que se hable de salud mental en las escuelas. A mí me parece absolutamente necesario. Creo que también, un poco recién Mili también contaba eso. Digo, me parece también es necesario como para desestigmatizar algo, sí o sí se necesita como un cambio de raíz, digamos, ¿no? Digo, me parece que hay que trabajar muchísimo en esto todavía. Creo que todavía hay algo que se necesita visibilizar muchísimo más todavía. Si hay una ley específica, o sea, volviendo a lo de Ro, o muchas veces de las leyes salen reglamentaciones u otras normativas, u otros planes, u otros proyectos, que yo sepa, no lo hay específicamente, que sería súper necesario, y sobre todo de vuelta con el estudio que traía Sole, sí, creo que sí, y que tendría ese impacto de cambio de paradigma, de ver de otro lugar y de ponerte en otros lugares, como la ley de ESI, como la ley de educación sexual integral viene a poner sobre la mesa. Creo que podría generar la misma situación, porque ESI, salud mental, derechos humanos, van todos en la misma línea. Ahí había otro mensaje de una persona que hablaba de la situación contextual, digo, de
la instalación, las instalaciones donde están albergadas las personas, ¿no? Bien. Ahí creo que ustedes tienen la pregunta o Sí. el comentario. Gracias, Olga. Ahí estoy leyendo. Que el entorno, Olga propone que el entorno edilicio no ayuda a una recuperación teniendo en cuenta las condiciones existentes. Yo estoy de acuerdo, porque yo estoy en contra del manicomio. Y lo importante es entender que o tener en claro, o pensar, o tener como herramienta, que el manicomio no se acaba en no nombrarlo, como están queriendo hacer muchos grupos de profesionales y muchos medios de difusión. No se acaba tampoco en cerrar las puertas del mismo o tirar sus muros. Digo, las lógicas manicomiales escapan más allá del edificio. Más allá de que el contexto en sí mismo, la situación en la que viven muchas de esas personas, es totalmente deshumanizante y por supuesto que no ayuda a una recuperación, a un cuidado, a una pregunta de la persona por la persona misma y cómo atravesar esa situación, o esa crisis, o ese momento. Cuando empezamos a hablar con Mili sobre de qué íbamos a hablar con respecto a la salud mental, como les decía antes, es muy amplio, entonces pensar un poco qué de todo queríamos abordar. Habíamos tenido este debate también, ¿no? Del tema de los manicomios, de que para nosotras no debería existir, que debería haber otras formas de abordarlo, y coincidamos en esto que ella decía de las condiciones de vida en esos lugares. Sí, algo también que quiero sumar porque como no es una situación sencilla, acá dice Olga también, querían los internos participar, los usuarios, las personas que están allí y estaban como abandonadas. Sí, la situación es de abandono en muchos sentidos, pero también pensemos que esto no es tampoco, o sea, también en el Borda, que es como el más conocido, ¿no? Digo, si hay gente que no es de Buenos Aires, es un manicomio muy conocido, de hombres que tiene aproximadamente 170 años, o 160. Hay muchas experiencias también, muchas experiencias conocidas, muchas experiencias que le dan otro lugar a las personas que atraviesan estas situaciones. Digo, están las radios, está el Frente de Artistas del Borda, los talleres. Dice Olga que se acercó a uno de ellos y se puso a conversar y escuchar la situación de su soledad. Y yo creo, Olga, que estás dando con la palabra indicada. Y por supuesto, si salen más preguntas, bienvenida sea, pero soledad es como lo que puede describir posiblemente lo que atraviesan las personas detenidas en estas instituciones y también lo que, por ejemplo, en pandemia muchos han vivido y muchos vivimos, porque la salud mental tiene que ver con los afectos, tiene que ver con el vínculo y tiene que ver con la sensación de soledad, de cuidado o de acompañamiento. Gracias por contarnos tu experiencia también y que bienvenida es. Y con esto que comentaba también en un momento con respecto a la psicología social, esto de que los sujetos no podemos estar aislados, y que lo importante para la psicología social son los vínculos. Y retomando también esto que decía Mili, también la sensación de como que es inhumano el tema del aislamiento. Obviamente hay una cuestión de salud, por supuesto, pero digo, la forma en que afecta la salud mental a este aislamiento, tanto tiempo, tanta incertidumbre también, cómo se modifican los vínculos, porque está bien, podemos conectarnos a través de un celular, de un Zoom, pero obviamente que eso no reemplaza lo presencial, pero también un poco lo que yo les comentaba antes, de que hay gente que no puede acceder a esto, y por supuesto que se sufre muchísimo más el aislamiento, e incluso pudiendo comunicarnos a través de algo tecnológico, es muy diferente de cómo se desarrolla el vínculo. Bien, Bueno, por acá, gracias Olga, Anita Abdala recién se sumó.
Luli nos avisó del audio, suelo tener ese problema. Hablamos de que si una ley relacionada en educación y salud mental podría ser similar a la ESID, y me parece que sí, que debería tener un impacto muy, muy similar. Sobre la estigmatización y la desestigmatización, sobre los datos. Bueno. Gracias por acompañarnos, Sí. por tenernos paciencia, sobre todo. El primer vivo es como, bueno, no Y- sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y acá estamos como Vilpli para seguir dialogando, encontrándonos, sumando dudas, problemáticas, problemas, vivencias, experiencias. ¿Cuándo abre la Vilpli? Pero qué ansiedad. Vamos a avisar. Cada vez falta menos. Claro, falta menos que ayer. Gracias, Marcos. ¿Queda el audio guardado? Sí, estamos haciendo todo lo posible para que todo quede guardado. Ojalá así que sí. Esperamos que sí. Todo queda. Ahí Bien. dice, Tab Librería dice, excelente, felicitaciones, gracias. Tamara. Botti dice, muchas gracias. Marcos dice, genias, queda el audio guardado, eso recién lo leían. Excelente charla. Rosa Borido aplaude virtualmente. Luz dice que genias. Olga Rosano dice una charla muy interesante, gracias. Y ahí, bueno, se van yendo les saludes. Los saludos. ¿Por qué Muchas hablaba de salud? gracias. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se corta? Acá también. Acá.